Factorizar completamente. Factorizar completamente x a la 6 menos y a la 6 más x a la 4 y a la 2 menos x a la 2 y a la 4. Cuando vamos a factorizar, lo primero que debemos buscar en el polinomio es mirar si hay factor común. Si en el polinomio dado no hay factor común, estamos invitados a contar los términos del polinomio para mirar qué luces, qué orientación nos puede entregar la sumatoria de los términos del polinomio. Al factorizar x a la 6 menos y a la 6 más x a la 4 y a la 2 menos x a la 2y4, observamos que los cuatro términos del polinomio dado son cuadrados perfectos, es decir, todos tienen una raíz cuadrada exacta. Cuando tenemos cuatro términos, otra de las opciones al factorizar es realizar una agrupación y buscar un factor común por agrupación. Al mirar el tercero y cuarto términos, los cuales a la vez que el primero y el segundo son cuadrados perfectos, observamos que el tercero y el cuarto términos poseen un factor común x a la 2 y a la 2. Y que al sacar ese factor común x a la 2 y a la 2, nos va a quedar como diferencia, valga la redundancia, una diferencia de cuadrados x a la 2 menos y a la 2. Y esta diferencia de cuadrados es equivalente a la diferencia de las raíces cúbicas del primero y segundo término del polinomio a factorizar. O sea, estamos invitados entonces a agrupar el primero y el segundo términos para factorizarlo como una diferencia de cubos y agrupar el tercero y cuarto términos para sacar un factor común entre ellos. Realizamos el análisis estando invitados entonces a recordar a qué es igual una diferencia de cubos. Nos sobra recordar que x a la 6 menos y a la 6 es una diferencia de cuadrados y a la vez una diferencia de cubos. Pero una diferencia de cubos es un binomio de la forma a la 3 menos b a la 3 igual a la diferencia de las raíces cúbicas de a la 3 y b a la 3, a y b. O sea, igual a menos b multiplicado por su trinomio cuadrado imperfecto. Así, el primer término al cuadrado más
el producto de las dos raíces cúbicas encontradas a por b más la segunda raíz cuadrada, la segunda raíz cúbica encontrada b elevada al cuadrado. Una vez factorizada entonces la diferencia de cubos o recordado a qué es igual esta expresión, podemos entonces proceder a factorizar la diferencia de cubos x a la 6 menos y a la 6. Abrimos entonces dos paréntesis y la raíz cúbica de x a la 6 es x a la 2 menos la raíz cúbica de y a la 6, y a la 2, multiplicada por su trinomio cuadrado imperfecto. Y el trinomio cuadrado imperfecto de x a la 2 menos y a la 2 es igual a la primera raíz encontrada, x a la 2 elevada al cuadrado, x a la 4 más el producto de las dos raíces cúbicas encontradas, x a la 2 por y a la 2, más la segunda raíz cúbica encontrada, y a la 2 elevada al cuadrado, y a la 4, más el factor común que habíamos analizado, encontramos en la segunda agrupación. Y este factor común es x a la 2 y a la 2. Al realizar la división de cada uno de los términos x a la 4 y a la 2, entre el factor común encontrado x2 y 2 nos queda x a la 4 y a la 2 dividido x a la 2 y a la 2. Y2 se va con y2 y x a la 4 y x a la 2 nos da x a la 2 menos x a la 2 y 4 dividido entre el factor común x a la 2 y 2, x2 se va con x a la 2 y y a la 4 dividido y a la 2 nos da y a la 2. Significa que en las dos agrupaciones realizadas, efectivamente, hemos encontrado entonces un factor común por agrupación y este se observa y es x a la 2 menos y a la 2. Sacamos entonces el factor común por agrupación encontrado, x a la 2 menos y a la 2. Y este multiplica a lo que quedó por fuera. Si observamos detenidamente, encontramos que por fuera en cada término nos queda, descartando el factor común, x a la 4 más x a la 2 y 2 más y a la 4 más x a la 2 y 2. Esto es lo que queda por fuera. Significa que hemos factorizado el polinomio. Como se nos invita a factorizar completamente, a pesar del polinomio estar factorizado, estamos obligados, se nos invita a analizar si ya realmente está completamente factorizado el polinomio y observamos que no. En el primer factor encontramos una diferencia de cuadrados. Recordando que una diferencia de cuadrados es una expresión algebraica de la forma a a la 2 menos b a la 2 igual a la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las mismas. Una vez recordamos entonces a qué equivale una diferencia de cuadrados, sabemos entonces que el paso a seguir es factorizar la diferencia de cuadrados en el primer factor
Y en el segundo factor analizamos y encontramos que hay dos términos semejantes. Simplificamos entonces y nos va a quedar la diferencia de cuadrados x a la 2 menos y a la 2 igual a x más y por x menos y. Todo esto multiplicado por x a la 4 más 2 veces x a la 2 y a la 2 más y a la 4. Es nuestra obligación al factorizar ir verificando si el factor encontrado está reducido al máximo. Encontramos que x más y x menos y ya están factorizados por completo, a diferencia del último factor x a la 4 más 2x2y2 más y a la 4, que parece ser un trinomio cuadrado perfecto. Para verificar esto, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que es x a la 4, y su raíz cuadrada es x a la 2. De igual manera, sacamos la raíz cuadrada del tercer término y a la 4, y su raíz cuadrada es y a la 2. Si multiplicamos por 2, estas raíces cuadradas encontradas, 2x2 por y2, y esto es igual al término que tenemos en el centro del polinomio, 2x a la 2y2. Eso significa que efectivamente el trinomio es cuadrado perfecto. Igual entonces a la primera raíz encontrada de x a la 2 más la segunda raíz encontrada y a la 2 elevada al cuadrado. Eso significa que finalmente podemos decir entonces que el polinomio va a quedar finalmente factorizado y que es igual a x más y por x menos y por el trinomio cuadrado perfecto equivalente al producto notable x a la 2 más y a la 2 elevado al cuadrado. De esta manera, podemos entonces concluir que ahora sí, el polinomio dado x a la 6 menos y a la 6 más x a la 4 y a la 2 menos x a la 2 y 4 ha sido totalmente factorizado y es igual a tener x más y por x menos y por x a la 2 más y a la 2 al cuadrado. La invitación a que sigas creciendo, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.